Ahora sí. Ya, chiquillos. Por fin. Vamos a entonces a empezar la clasecita de hoy. Dice lectura y escritura especializada. Ya sabemos, ¿cierto?, que esto es especialmente diseñado para ustedes, cuarto medio, pero el propósito es diferente, digamos, del propósito específico de la asignatura. Lo estamos viendo, ¿cierto?, más por el lado de la preparación del desarrollo, ¿cierto?, de estrategias de comprensión lectora, y ustedes saben, para ir respondiendo mini ensayos PDT. Hoy día hay una novedad con respecto a la clase, la vamos a trabajar, ¿cierto?, esta clase en virtud de, como sale aquí nuestro amigo pensando, la vamos a trabajar en relación a un ejercicio PDT, ¿cierto?, que tiene 4 preguntas nada más. Pero vamos a volcarnos, ¿cierto?, frente al proceso de información que se supone que se está abriendo del proceso de admisión, esta información que se está difundiendo en torno, digamos, a cómo va a ser la prueba, que también es todo un tema. O sea, no es menor lo que planteamos ayer en la reunión, o se planteó ayer en la reunión, frente, ¿cierto?, al protocolo de sanidad, ¿cierto?, que se va a aplicar en esta prueba, que también va a ser novedoso. Bueno, ¿qué hicimos en la clase anterior y que hemos hecho las clases anteriores? Practicar y practicar estrategias de comprensión lectora, dándole, ¿cierto?, hasta que salga bien. ¿Qué haremos hoy día? Vamos a ver un ejercicio de comprensión lectora sobre un prólogo, un texto escrito por Mario Vargas Llosa, ¿cierto? Un prólogo al Quijote de la Mancha, así de alto, ¿cierto?, la lectura que vamos a hacer hoy día. Y algunos datos, ¿cierto?, sobre la PDT y sobre el proceso de admisión en unos videillos que encontré, que les había mandado al WhatsApp del curso, de jefatura, pero no sé si los vieron, así que los vamos a revisar para que nos quedemos bien informados. Pregunta si son valiosos estos aprendizajes. Obviamente dice mejorar nuestra comprensión lectora. Siempre es bueno, siempre mejorar en ese sentido. Es como un ejercicio a la mente, ¿cierto? Mientras más ejercitamos, más músculo, ¿cierto?, más materia gris, o mejor desarrollada tenemos nuestra materia gris, bien madurita, ¿cierto? Frente al proceso de admisión, también es importante que estemos bien preparados para que contemos con esa ventaja del que está bien informado, ¿ya? Es súper importante también. Ya, entonces, como les decía, el texto que vamos a revisar hoy es el siguiente. Es un prólogo que escribe Mario Vargas Llosa a la edición de, no sé si la del 2015, la del 2005, parece que es la de 2005, pero que obviamente tuvo otras ediciones. Una edición especial de aniversario, ¿cierto?, del Quijote de la Mancha. Entonces, como es la edición aniversario, no sé si cumpliendo 500 años o 400 años, no sé, así como súper importante. Mario Vargas Llosa se le encarga, ¿cierto?, que escriba uno de los tantos prólogos que tiene esta edición especial. Él dice, ¿cierto?, creo que está ahí en la biblioteca esta edición especial, si no me equivoco. Por ahí debe estar. Si no lo presté. Dice, el gran tema del Quijote de la Mancha es la ficción, su razón de ser, perdón, y la manera como ella, al infiltrarse en la vida, la va modelando, transformando. Así, lo que parece a muchos lectores modernos el tema borgiano, por antonomasia, es, en verdad, un tema cervantino que siglos después Borges resucitó imprimiéndole su sello personal. Y aquí explico el párrafo. Hay dos autores que son mencionados, obviamente, en las comillas del borgiano, se refiere a Jorge Luis Borges, autor más contemporáneo de nosotros, ¿cierto?, argentino, que pone de manifiesto la idea de la ficción como materia prima, ¿cierto?, para la construcción de sus cuentos, preferentemente, ¿cierto?, escribió muchos cuentos que tienen esta premisa de la ficción, en el borde, ¿cierto?, de lo surrealista incluso. Sino en el surrealismo mismo, o sea, como idea de transformación de la realidad. Ahora, lo que aparentemente es como tema ficcional le pertenece a Borges, en realidad, lo que dice el primer párrafo, le pertenece a Cervantes, autor del Quijote de la Mancha, que ya en el Quijote de la Mancha, ¿cierto?, hace manifiesto uso, ¿cierto?, de la ficción, eso de mezclar, de filtrarse en la vida real, ¿cierto?, modelándola y transformándola, esa idea, ¿cierto?, de lo ficcional.
¿Ya? Eso dice el primer párrafo. Después dice punto 2, el segundo párrafo. La ficción es tan asunto central de la novela de Cervantes, porque el hidalgo manchego, o sea, Quijote, que es su protagonista, ha sido desquiciado, o sea, ha sido sacado de sus quicios. La etimología de la palabra desquiciar viene, ¿cierto?, de una composición de es, que es sin, o sacado de, y quicio, ¿cierto?, que serían, no sé si cachan las puertas que tienen bisagras. Ya, se supone que hay un fierro que va atravesando la bisagra que permite, ¿cierto?, que la puerta o sea, que la bisagra se abra y se cierre. Un fierro que funciona como engrane, ¿cierto? Ya. Ese fierrito se llama quicio, así de específico. Y se refiere, ¿cierto?, a que cuando las puertas se salían de su lugar, ¿cierto?, de su función, se salen de quicio, o sea, que dejan de ser o de funcionar. Y se refiere, ¿cierto?, a los engranes de la mente, porque dejan de funcionar. La mente deja de operar, ¿cierto? Entonces sale de quicio, o sea, se deschaveta. Bueno, dice, el protagonista que ha sido desquiciado, ¿cierto? También en su locura hay que ver una alegoría o un símbolo antes que un diagnóstico clínico. Por la fantasía de los libros de caballerías y creyendo que el mundo es como lo escriben las novelas de Amedices y de Palmerines, se lanza a él, al mundo, ¿cierto?, en la búsqueda de aventuras que vivirá de manera paródica, provocando y padeciendo pequeñas catástrofes. O sea, él se vuelve loco leyendo novelas de caballeros, de caballerías. Entonces cree un caballero andante, es como quien leyera hoy día un cómic guardando las proporciones, por supuesto, alguien leyera un cómic y se creyera un personaje de los cómics, que tiene poderes. Y imagínense a alguien que se crea, no sé, un X-Men o Superman y anda en la calle así, como tirando rayos láser con su mirada. Y no tiene ni un rayo, pues entonces toda la gente se reiría de él. Ese aspecto paródico, ¿cierto? En el que ocurre el Quijote de la Mancha leyéndose un caballero andante fuera de época. Bueno, él nos saca de esas malas experiencias una lección de realismo, todo lo contrario. Con la inconmovible fe de los fanáticos, atribuye, ¿cierto?, a malvados encantadores que sus hazañas tornen siempre a desnaturalizarse y convertirse en farsas. O sea, dice, todo lo que me está pasando son por poderes extras, ¿cierto?, de mis enemigos. Mis enemigos me hacen creer que la gente no tiene la percepción de lo que yo estoy haciendo como algo bueno. Bueno, al final termina por salirse con la suya. La ficción va contaminando lo vivido y la realidad se va gradualmente plegando a las excentricidades léxico-contextual también, ahí, y buscando la etimología de sacar de su centro, excentricidad, desquiciar, lo mismo. Excentricidades y fantasías de Don Quijote. La modernidad del Quijote está en el espíritu rebelde, justiciero que lleva al personaje a asumir como su responsabilidad personal cambiar el mundo para mejor, aun cuando tratando de ponerla en práctica se equivoque, se estrelle en contra de obstáculos insalvables y sea golpeado, vejado y convertido en objeto de irrisión, o sea, de risa, de burla. Pero también es una novela de actualidad, porque Cervantes, para contar la gesta quijotesca, revolucionó las formas narrativas de su tiempo y sentó las bases sobre las que nacerá la novela moderna. O sea, a partir de Miguel de Cervantes y el Quijote de la Mancha, se vienen a construir no solo las novelas en lengua castellana, ¿cierto?, las novelas en general. La forma de novela, de libro largo, ¿cierto?, historia larga, extenso desarrollo de los personajes, bla, 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 como lo conocemos, ¿cierto? Eh, Aunque no lo sepan, perdón, los novelistas contemporáneos que juegan con la forma, distorsionan el tiempo, barajan y enredan los puntos de vista y experimentan con el lenguaje, son todos deudores del Quijote. O sea, quien se precie de ser novelista hoy en día, dice Mario Vargas Llosa en su prólogo, se lo debe casi en su totalidad a El Quijote de la Mancha. Y finalmente dice, punto 4,
Tal vez el aspecto más innovador de la forma narrativa en el Quijote es la manera como Cervantes encaró el problema del narrador, el problema básico que debe resolver todo aquel que se dispone a escribir una novela. ¿Quién va a contar la historia? La respuesta que Cervantes dio a esa pregunta inauguró una sutileza y complejidad en el género que todavía sigue enriqueciendo a los novelistas modernos, y fue para su época lo que para la nuestra fueron el Ulises de Joyce, de James Joyce. Ulises es una novela capital, ¿cierto? En búsqueda del tiempo perdido de Proust, ¿cierto? O en el ámbito de la literatura más cercana a nosotros, hispanoamericana, Cien años de soledad de García Márquez, o Rayuela, novelaza, ¿cierto?, de Julio Cortázar. Ese parangón hace, ¿cierto?, Mario Vargas Llosa en el prólogo a la edición del 2005, que ha sido reeditada. Yo creo que tengo la del 2015 y por eso me confundí. De Historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Así se llama El Quijote. Historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Él es Vargas Llosa. Esta foto es un poquito antigua, sí. Creo que es la foto eh, a puertas de recibir el Premio Nobel de Literatura año 2010, peruano. Y me queda la portada del libro que estamos mencionando. Es una edición especial de la Real Academia Española de la Lengua. A propósito, ¿cierto? De edición conmemorativa del cuarto centenario de Cervantes. O sea, el nacimiento de Cervantes, 400 años de cumpleaños de Cervantes. Sí. Ya. Aquí vienen las preguntitas. Son 4 preguntas, recuérdenlo bien. Vamos a ver. ¿Por qué el síndrome de Octavo, Felipe? No entendí. Ah, de lo que estábamos conversando sobre la grabación. Ah, sí. Puede ser. Voy a dejar este chat aquí abajito para que, como siempre, ¿cierto? Hacemos el ejercicio, como siempre, hace poquitas clases, ¿cierto? Estamos haciendo el ejercicio de que yo pongo pregunta 1 y ustedes me responden, ¿cierto? A la pregunta 1 con sus respuestas, marcando la letra de la alternativa que ustedes creen correcta. No puedo mover esto. Ahí sí. Para no tapar la pregunta. Dice, ¿cuál es el sentido del término inconmovible que aparece en el fragmento anterior? ¿Ya? Eh, lo buscamos para que quede claro a qué me refiero. Voy a buscarlo, voy a retroceder para que lo leamos. Es la única pregunta de ¿cómo se llama? De léxico contextual. Dice, dice, él nos saca de esas malas experiencias una lección de realismo. Está hablando de la locura de Quijote, ¿cierto? Con la inconmovible fe de los fanáticos, porque él es un fanático de las novelas de caballería, a eso se refiere, por eso se desquicia, ¿cierto? Se vuelve loquito. Eh, con la inconmovible fe de los fanáticos, atribuye a los malvados encantadores que sus hazañas tornen siempre a desnaturalizarse y convertirse en farsas. O sea, el que la gente no pueda percibir sus hazañas heroicas de caballero, andante, ¿cierto? De superhéroe, entonces, eh, entonces, eso se debe exclusivamente a que los enemigos están obteniendo sus artes maléficas, ¿cierto? En la gente. Por eso que no perciben la bondad de sus acciones. Pregunta, entonces, sobre el sentido de la palabra inconmovible, Lorena dice C, inalterable. Vamos a ver la alternativa primero y vamos a ver cómo operamos nuestro ejercicio de léxico contextual en este interpretar, porque esta de léxico es de interpretación. Dice A, permanente, porque la fe de Don Quijote es indestructible y centrada en lo real. Lo sabemos que, por lo que dice el texto, y sabemos por un poquito el antecedente, que Quijote se vuelve loco, pero aquí lo dice, el texto lo reafirma, ¿ya? La información que aparece en el texto es lo que tenemos que manejar como información concreta, ¿cierto? Entonces, claro, él no está en lo real, porque no está su mente en lo real tampoco. B dice, impasible, porque la fe de Don Quijote permite que no sufra en sus hazañas. Ya, no estamos hablando, no es un problema de fe, no estamos hablando
no es un problema de creer como espiritualmente, sino de creer conscientemente. Entonces no es un problema de fe, aquí hay que descartar la B. Benjamín Garnica, no es la B. C dice, inalterable, porque la fe de Don Quijote no cambia a pesar de las adversidades. La fe, aquí la idea de fe está vinculada, ¿cierto?, a sus creencias, bueno, no las creencias espirituales, sino las creencias, la palabra fe aquí está usándose contextualmente como sus convicciones, más allá de sus creencias religiosas o espirituales, ¿cierto? Entonces, claro, aquí no sé si la palabra fe está bien usada en ese sentido, que puede generar, por lo que dije recién, porque se usa en 4 formas diferentes la palabra fe. Pues. Dentro de todas las acepciones de la palabra fe, aquí, que no es la palabra que se está poniendo en cuestionamiento, entonces puede generar por una discrepancia. Aquí, la impasividad, ¿cierto? Yo dije a propósito, ¿cierto?, de la idea de lo religioso, de lo espiritual, y habíamos descartado habíamos descartado la respuesta de Benja, que chistoso. Ya, ok. Dice B, intransable, porque la fe de Don Quijote no se vende a la ilusión de lo real. Un poco, demasiado rebuscada, rascada, ¿cierto? Dice, la fe de Don Quijote no se vende a la ilusión de lo real. No, es como, tiene que ver más que con esta idea. Se supone que las personas cuando se desquician, se vuelven locos, y es más o menos lo que hace referencia al texto, nadie lo saca de ahí, po. Dentro de su locura, ¿cierto? Todo tiene una lógica, y esa lógica opera, ¿cierto?, con ciertas convicciones a la que alude esta fe. Dice, constante, porque la fe de Don Quijote está siempre luchando con la ficción. Ahí está como totalmente fuera de foco de la pregunta. Y del texto, no tiene nada que ver con lo que dice el texto. Entonces, la que está más cerca a la respuesta correcta ha sido hasta ahora la Lorena. No sé si están de acuerdo con lo que dice la Lore. La respuesta correcta es la letra C. Esta es la pregunta, ¿cierto? Y fíjense, es importante que revisen el texto, aunque la respuesta en este caso no está explícitamente en el texto, cómo se va deconstruyendo, cómo se va, ¿cierto?, deshilachando las alternativas, ¿cierto? Lo que dice la descripción de la palabra, o la defensa de la palabra como se plantea aquí, nos permite repetirnos al texto para entender que el texto tiene una intención específica y no otra, digamos. Entonces, claro, no sale textualmente el cambio de palabras, pero sí sale la definición de ese uso, la justificación, que se puede encontrar como referencia en el texto. La alternativa correcta era la letra C. Muy bien, Lorena, y los que la respaldan. Ok, y la pregunta era de interpretación. Vamos a la siguiente. Pregunta 2. Dice, ¿qué elemento propio de la literatura es común? Voy a sacar. Ah, estoy yo justo ahí. Es común a las novelas mencionadas por el emisor del fragmento anterior, con relación al Quijote. Ok. ¿Qué elemento propio de la literatura es común a las novelas mencionadas por el emisor del fragmento anterior, con relación al Quijote? Aquí, esta es una pregunta de comprensión lectora, ¿cierto? Y aquí tenemos que inferir, porque, claro, sale mencionado en el texto en general, pero en el párrafo 4 sale como reafirmada la idea, ¿cierto?, de lo que se está, de lo que se quiere, digamos, comparar de alguna manera. Voy a ver el chat. Pregunta, entonces voy aquí, pregunta 2, y ustedes sus respuestas. Recuerden que yo después guardo el chat. Ahora, Sosi, Benji. ¿Qué pregunta puede ser? Perdón, ¿qué alternativa? Dice, el montaje. Cuando hablamos de montaje, nos referimos, ¿cierto?, a cómo se construye la trama completa, ¿cierto?, los personajes, cómo se va articulando todos los elementos dentro de la narración.
B, la trama, o sea, como el arco argumental, de qué se trata la historia. B, el tema, o sea, qué tema trama, qué trata como tema. Es una novela universal, el Quijote no trata solamente un tema. Entonces, tampoco no he mencionado eso. De los personajes, si bien es cierto se menciona a Quijote de la Mancha como personaje, no se mencionan a los otros personajes, ¿cierto? Se infiere que hay unos personajes secundarios, pero no es tan común. Sin embargo, ¿cierto? Y es que un punto con el que se comparan otras, claro, hacen comparación con otras novelas, con otros libros, ¿cierto? De otros autores más contemporáneos y que se precian de ser novelistas. El punto de comparación es justamente la construcción de un narrador, de una voz narrativa, que para la época de Cervantes no existía como estudio filológico, pues no había estudio literario en torno a la construcción de una novela, porque no existía la novela. Entonces todo lo que hizo Quijote, o sea, sí existían las novelas, pero no como las que conocemos hoy día, pues, y no los estudios que se hacen a propósito de ello. Entonces, claro, ese es como de cajón la respuesta, ¿cierto? Más allá de lo que dice el prólogo, que también nos reafirma esa noción. Recuerden que las respuestas siempre se tienen que generar en torno a lo que dice el texto, no lo que nosotros sabemos. Claro, yo respondo porque yo sé en relación a la novela del Quijote muchas cosas más que ustedes, pero si nosotros nos remitimos, lo que estoy tratando de explicar, si nos remitimos y nos tenemos que remitir solamente a lo que dice el texto, entonces con lo que dice el texto, en el punto 4 específicamente, nos encontramos con esta explicación, esta relación. ¿Ya? Es casi explícito, ¿eh? Más que inferir, es como una inferencia un poco engañosa, pero sí, es una inferencia. La respuesta correcta es la letra E. Muy bien. Pregunta 3. Pregunta larga. Dice, según el... Voy a poner un poquito más aquí abajito, que no molesto. Dice, según el emisor, o sea, Mario Vargas Llosa, ¿cuáles de las siguientes características de la novela contemporánea son herederas de la novela de Cervantes? Dice 1. La forma narrativa, las distorsiones cronológicas, el uso de varios puntos de vista, la experimentación con el lenguaje, la participación del narrador en el relato. Ese sería 1. 2. El concepto de ficción literaria, el uso de las novelas de caballería, de la parodia, el protagonista enloquecido, las aventuras episódicas, las fantasías del personaje central. 3. La complejidad del género, la lectura como una alegoría, el símbolo de la locura, la enajenación de la realidad, el sentido del humor, el desapego con el realismo, por el realismo, perdón. La pregunta es, vamos a ver el ámbito, ¿cierto? La respuesta debería ser y debería estar en relación con la inferencia, porque si bien es cierto, uno puede sacar esa es la idea de inferir, sacar en conclusión. Sin embargo, nos vamos a encontrar con que de todas las alternativas que nos ponen aquí, aquí nos tenemos que centrar, en la parte, ¿cierto? De aquí arribita, ¿cierto? Dice, de todas las alternativas que nos proponen, claro, muy bien Lorena, eh, la letra, eh, la letra A en la alternativa general, pero el punto 1, ¿cierto? Es el punto que cumple exactamente lo que dice el texto. Pues dice, según el emisor, ¿ya? No según lo que nosotros, es más que inferir, yo creo que está más vinculada con lo referencial, quizás, porque lo podemos encontrar así tal cual, con alguna salvedad dentro de, no está con comillas, claro, no es textual, pero se entiende que tiene esa noción de serlo. Claro, porque acá no se habla se habla de lo paródico, pero no se explaya en eso. Eh, Se menciona que el protagonista está fuera de quicio, pero las aventuras episódicas y la fantasía del personaje central no están dentro del análisis. Y acá la imaginación de la realidad, el sentido del humor, tampoco está fuera del análisis. ¿Cierto? Entonces, no cumple 100% con lo que dice el emisor. Ojo con eso. Por descarte, entonces, debería ser, como dice nuestra querida Lorena, la alternativa A. Muy bien. Alternativa A, entonces, y eso es
más que inferir, o menos que inferir, yo creo que más referir, porque está casi textual en el ejemplillo del texto que leímos. Y la última, para que pasemos al vídeo de datos, dice, el texto de Mario Vargas Llosa representa una perspectiva discursiva. Esto, ya, aquí tenemos que reconocer la perspectiva discursiva. Es como parecido a las perspectivas discursivas que tenían los discursos públicos. La pregunta 4. Ok. Uy, recién no había puesto la pregunta aquí. Dice, uno, objetiva, pues se limita a informar, evitando opiniones que manifiesten su posición frente a lo expuesto. Ustedes saben que los prólogos no son informativos, son argumentativos en general, porque se supone que uno está defendiendo a un autor. Dentro de las tareas que ustedes tienen, está justamente hacer el prólogo de un libro que a ustedes les guste mucho. Entonces, claro, ya saben más o menos qué nociones se tienen que considerar a la hora de escribir un prólogo. Dice 2, admirativa, porque rescata aspectos positivos tanto del personaje como del autor de la novela. ¿Cierto? Claro, admirativa. 3, dice crítica, ya que marca su pensamiento en una reflexión. Lo que hacen los prólogos es generar, ¿cierto? Una reflexión, inducen al lector a reflexionar en torno a la obra, una obra que es súper conocida, pero que aquí se está presentando como una novedad, ¿cierto? Entonces reflexionemos en torno, es una invitación de, aquí tenemos dos características que pueden ser fundamentales en un prólogo. La objetividad se descarta inmediatamente, los prólogos no son objetivos. De hecho, nosotros sabemos que muchas veces cuando un autor escribe una novela, un libro, ¿cierto? Una obra literaria, le encarga a alguien que escriba el prólogo, pero generalmente ese encargo, si es que no lo hace él mismo, es un encargo de alguien en quien sabe el autor de esa novela, ¿cierto? Que va, o ese libro, esa obra, que alguien que puede confiar en que no lo va a hacer pedazo, o sea, que su comentario crítico va a ser constructivo más que destructivo. Entonces, pierde objetividad eso. O sea, yo le digo, bueno, mi señora, escribe el prólogo del libro, tú me conoces mejor. Entonces, ella va a escribir el prólogo y va a hablar cosas buenas del libro, no cosas malas. ¿Entiendes? Entonces, al descartarse el punto 1, nos centramos en el punto 2. Y lo que hace Mario Vargas Llosa, ¿cierto? Es darle cierta credibilidad a la obra desde el punto de vista admirativo, de la admiración, ¿cierto? Y crítico porque lo que hace es decir, oye, ¿verdad? Pues sí, en relación, pero el ejercicio que hice yo, pues, en relación tiene harto de fundacional esta novela de Quijote, porque antes de Quijote, mencióname una novela antes del Quijote. Grillos, no hay novelas conocidas, ¿cierto? Entonces es fundacional en ese sentido. Entonces, la pregunta, ¿cierto? 4 nos da la alternativa E como respuesta correcta. Muy bien, Geraldine, muy bien, Lorena. Excelente, ¿cierto? Sus aportes, como siempre. 2, admirativa, y 3, crítica, que es más o menos los fundamentos con los que se tiene que hacer un prólogo. Cumple entonces ahí, bueno, Vargas Llosa es maestrísimo en ese sentido, o sea, ha escrito innumerables prólogos como incombustibles novelas. Su producción es como muy vasta, entonces sabe de lo que está hablando. Esta es la noticia, ojalá, bueno, por tiempo creo que estamos medio pillados, no sé cuánto dura esta cosilla, voy a ponerle play. A propósito de las fechas, ¿cierto? Ya la generación anterior vivió un estrés por el movimiento social. Creo que este también es un nuevo estrés que puede jugar en contra al momento de rendir la prueba. Isidora dio la PSU a principios de este año, una que no estuvo exenta de problemas y por lo mismo ahora prepara la nueva prueba de transición universitaria. Nunca esperó que este proceso lo viviría en pandemia. Antes se amontonaba harta gente incluso al momento de entrar al colegio en tu sede que te tocaba. Entonces que esos temas controlados da más seguridad en torno a lo que es la salud también. Es por eso que hoy se conoció el protocolo de resguardo sanitario que contemplará la rendición de esta prueba. Atención, porque ahora se agregará una fecha más.
Serán 268.000 los postulantes que se dividirán en 2 grupos de manera aleatoria. Uno deberá rendir la PDT los días 4 y 5 de enero, mientras que el segundo lo hará el 7 y 8 del mismo mes. El 23 de diciembre conocerán la fecha y local que se les asignará. Si eventualmente los días de aplicación de las pruebas existiera jóvenes que tienen un coronavirus que ha sido certificado posteriormente por el Ministerio de Salud o que han sido catalogados como contactos estrechos, aplicaremos también una prueba excepcional. Su fecha será informada individualmente. Se entregará un kit sanitario a los 26.000 colaboradores a cargo de los 700 locales de rendición. Cada sala debe ser espaciosa para mantener 1 metro de distancia lineal entre los postulantes. Deberán contar con ventilación natural y una entrada y salida diferenciada. También los días previos se va a hacer un proceso de sanitización a lo largo de todos los colegios de nuestro país, y también entre las pruebas y al final del día se va a hacer una desinfección de las áreas comunes. Porque este año, además de su lápiz y goma, los postulantes no podrán olvidar el alcohol gel y su mascarilla para rendir una nueva prueba de transición que será en pandemia. Ojo con eso, es más o menos la síntesis de lo que nos dijo Ya, el profe Carlos ayer en la reunión, ¿cierto? Que más allá del lápiz número 2, bien afiladito, una goma de borrar, ¿cierto? Ojalá de miga, de buena calidad. Tienen que ir bien provistos, ¿cierto? De mascarillas y su alcohol gel. Bueno, Catalina Urrutia, que es psicopedagoga e integrante del programa PASE de la Universidad de Chile, se refirió a la prueba de transición universitaria, la próxima a realizarse entre el 4 y el 8 de enero. Dice 4 porque el 4 y el 5 y el 7 y el 8, ¿cierto? De enero. En estas 2 fechas indistintas y aleatorias en que ustedes van a tener que ir a rendir, ¿cierto? La PDT con las medidas sanitarias correspondientes, ¿cierto? Ella dice, la profesional hace un llamado a los estudiantes a estar pendientes de los canales oficiales y a, comillas, respirar profundo dentro de toda esta dificultad. Así como, ¿cierto? Ahí sale otra noticia, pero por tiempo creo que no la vamos a alcanzar a ver completita. Porque esta es un poquito más larga. Es como un mini reportaje. Dura 14 minutos. Se los mando al WhatsApp para que veamos lo que se pueda ver. Yo voy a usar porque nos quedan 3 minutillos. El 4 y el 8 de enero, Ya 268.000 estudiantes van a rendir la prueba de transición por un contingente de medidas sanitarias. Por otro lado, se acrecenta la ansiedad por el retorno presencial a clases. Vamos a profundizar en una mirada integral de cómo el sistema educativo y los alumnos deben prepararse para dichos procesos. Para eso tomamos contacto con la psicopedagoga e integrante del programa PASE de la Universidad de Chile, Catalina Urrutia. Catalina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Nicolás, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por esta conversación. Y hay 2 puntos acá que queremos abordar. Primero, lo que es la PTU, la prueba de transición universitaria. Ayer ya se entregó información con respecto a que va a ser de manera diferida en 2 bloques y con todas las medidas sanitarias, por supuesto, que ya conocemos, pero que se va a implementar con bastante fuerza en este proceso crucial para los jóvenes que están esperando hacer la PTU. Ya considerando que es una prueba distinta a la prueba de selección universitaria, y también se le suma otro elemento de que ha sido un año totalmente atípico para preparar este ingreso a la educación superior. Con todo esto, Catalina, ¿cómo se maneja la ansiedad? Más encima, si a los alumnos, a los estudiantes se les informa que van a ser en días distintos. Se genera ansiedad, tensión, se suma a la que ya puede existir para este proceso tan importante, ¿no? Bueno, como tú señalas, ha sido un año súper complejo para todos y todas. Sumarle todo el estrés que significa salir de cuarto medio, de pasar a esta transición de enseñanza media a educación superior, más con toda esta incertidumbre de qué va a pasar. Esta incertidumbre de cómo van a terminar los estudiantes el año escolar, qué va a venir después, cómo va a ser el próximo año. Entonces, todo eso trae más estrés y como tú señalas, es muy importante que estén atentos a las medidas que está tomando Mineduc. El día de ayer apareció que la prueba de transición se va a rendir en 2 fechas, lunes, martes, jueves y viernes. También para tomar estas medidas sanitarias es importante entonces que
nuestros estudiantes estén atentos a las fechas. El 23 de diciembre van a publicar qué día les toca rendir. Entonces, partir por estar muy atentos y atentas a las fechas que se van publicando en los canales oficiales. También es un punto que siempre hay que ir rescatando. Siempre ver página de Minedu, DEMRE o incluso de las instituciones de educación superior para que la información sea verdadera y sea lo que dicen las autoridades. Ahí lo vamos a dejar porque viene, Claro, aquí los jóvenes... viene el cierre, ¿cierto? de la clase. Voy a, si puedo mandarles el video para que lo revisen, los links para que lo revisen, ¿cierto? Dale completo y los tips que da ahí o datos, ¿cierto? Para que cambiemos un poco esa ansiedad, que es la ansiedad que tienen todos en instancias normales, ¿cierto? Por el cierre, el proceso, se junta con la emotividad del despido del colegio y todo el cuento. Pero acá un poquito alterado también por el tema no menor de la pandemia. Bueno, ¿qué aprendimos hoy? Entonces, caramba. Aprendimos, ¿cierto? Practicamos un nuevo control lector, un nuevo texto, ¿cierto? Un nuevo ejercicio. Y vimos algunas recomendaciones para enfrentar la PDT o la PTU, como le dicen, ¿cierto? Por sus siglas, la prueba de transición. ¿Ya? Claro, yo había dicho, no sé si lo dije el lunes, la clase, pero dije por ahí, no sé si alguien me escuchó, me puso atención, que había que ir a hacer, que era importante ir a hacer reconocimiento de sala. No, ahí no, está malo eso. No hay que hacer reconocimiento de sala, chiquillos. El 23 se van a informar por los canales oficiales la fecha la fecha que le va a tocar, ¿cierto? El lugar que le va a tocar. Ahí van a tener que imprimir su cartolita, ¿cierto? Una especie como de credencial de que son ustedes los que tienen que ir a dar su pruebita y qué pruebas van a ir dando, ¿cierto? Porque se las van a tener que timbrar o de alguna manera marcar, ¿cierto? Pero no tienen que hacer reconocimiento de salas a menos que tengan alguna discapacidad física, ¿cierto? Que por tema del desplazamiento para que sea lo más natural posible. Bueno, ¿cómo integramos estos aprendizajes nuevos? Fortaleciendo, como ya sabemos, nuestra forma de comprender el texto y con respecto a los videos, estar informados, no los vimos completos, pero se entiende que lo que dice la misma chica, ¿cierto? En el segundo texto, en el segundo video, perdón, es que hay que informarse por los canales oficiales. ¿Y qué canales son los? Por eso estar informados, ¿cierto? Nos permiten calmar un poco la ansiedad. Es un buen dato a propósito. Por eso, PDT, no te tengo miedo. Estoy bien informado, por supuesto. Y finalmente, ¿cierto? Recordatorios y recomendaciones. Recuerden que existen preguntas frecuentes, que pueden ser las dudas que puedan ustedes tener con respecto a la rendición de la prueba de transición en esta situación específica. Hay un texto, ¿cierto? Bien desglosado con los puntos, ¿cierto? Más importantes dentro de las que se pueden ser consideradas como dudas en la página del DEMRE, para que se metan ahí, vean el texto, hay un calendario también del proceso para que vean en qué punto están ustedes en relación a las fechas que se vienen, para que estén preparados, ¿cierto? Las vayan marcando, vayan haciendo un calendario en sus celulares, ¿cierto? Vayan marcando allí qué tienen que hacer qué día para que no se les vaya a olvidar, ¿ya? Súper importante que tengan bien ordenadito eso para que vayan, ¿cierto? Al pie del cañón dando lo que se les pide, chicos. Creo que eso es todo, sí, eso es todo. Nos vemos el lunes. Lunes, clase especial en torno a la obra La mala clase. Recuerden que a propósito de mala clase, o sea, mala clase, lean el libro, vean la obra, yo les mandé los videos. Está el texto, el PDF, ¿cierto? Que tiene 30 páginas, es una cosa súper pequeña, no muy extenso, una obra súper entretenida también, para que la vean y la disfruten y se rían y se vean ustedes también reflejados, esa es la idea, ¿ya? Cuídense harto, chiquititos. Sí, tienen que ser ese corazón, tiene que ser bien power para que todo lo que venga en adelante sea para bien y después lo cuenten como anécdota, ¿cierto? De que sobrevivieron a una pandemia y estuvieron a la altura de las circunstancias. Los quiero mucho, chiquillos. Un abrazo grande. Chao, Muchas profe. gracias, muy bien. Chao, profe. Que gane Colo Colo. Y la U también.